de la conciencia. Así es que si tú tenías por ahí algunas situaciones en tu conciencia, ¿cómo? Exacto, se oyó a coro. Quienes no están aquí, se oyó a coro. ¡Ah! Vamos ahí, David. Parte 105, qué barbaridad. Bien, el concepto de la conciencia en la Escritura implica 3 estados diferentes de la misma, y todos ellos tienen relación con la condición de culpa y deuda que todos padecemos. Pero la Biblia revela que hay una sola forma de alcanzar la salud definitiva que logrará cumplir el pago total de la paz de nuestra conciencia. Vamos a estudiarlo. Adelante, David. Tom, vamos a leer el versículo ancla. ¿Le puedes pasar? Aquí está para Tom, si eres tan amable. Ahí está Tom. Gracias, Tom. Creo que hay que aprenderlo. Romanos 13, del 5 al 7. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Este es nuestro versículo ancla. Y vamos a meternos a las entrañas de las entrañas. David, la deuda de la conciencia en la Escritura nos conduce a 3 elementos clave que serán los temas del estudio de hoy. Adelante. Número 1, la conciencia original. Número 2, la conciencia en la fe. Y número 3, la justificación final. Así es que vamos primero con el primer tema, la conciencia original. Adelante. Tom. Génesis 3, del 6 al 7. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Bueno, definitivamente aquí tenemos el momento del inicio de la conciencia. Este es el momento clave del inicio de la conciencia. Adelante, David. Desde que el ser humano fue creado por Dios, tuvo las cualidades sapienciales normales que lo definen. Dios puso en Adán y Eva una inteligencia singular que les permitía ser conscientes del amor y cuidado de Dios, así como de la capacidad admirable del Creador de concebir todas las cosas para ellos. Tanto Adán como Eva sabían lo importante y especial que eran para el Todopoderoso. Sin embargo, esa inteligencia fue creada con un seguro que el diablo conocía muy bien. La recién creada especie humana vivía en el bien y no era consciente del concepto del mal. Su amor hacia Dios carecía así de una certificación total mientras se mantuviera en aquel estado de inocencia por ignorancia, y la presencia del árbol de la ciencia del bien y del mal lo confirmaba. Era necesario ese árbol por si el hombre quería salir de ese estado perfecto. ¿Cómo vas a querer salir de un estado perfecto? Pues, ¿qué crees? Que sí. Y en el milenio va a pasar lo mismo. La gente del milenio que haya nacido en el milenio, un guamazo de gente, una cohorte espeluznantemente abrumadora, dice la Escritura que como la arena del mar, se va a rebelar contra Dios.
¿Lo puedes creer? Bueno, pues eso va a pasar en el milenio. Eso va a pasar en el milenio. Así es. Siguiente. Tom. Aquí vamos a entender cómo Dios no concibe el mal. Ni siquiera, Él no tiene nada que ver con el mal. Habacuc 1:13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Así es, este versículo simplemente aclara que Dios tiene absoluta, no, o sea, no tiene concepción del mal. Por eso pregunta Habacuc, ¿por qué no destruyes? La respuesta es la pregunta, ¿no? Porque no tengo nada que ver con el mal. Simplemente cuando Dios se aparta del malo es cuando viene el juicio de Dios. Siguiente, David. Tom. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Así es. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea, estar en una comunión con Él absoluta es el principio de la sabiduría. Querer esa comunión absoluta, ese es el temor de Dios, es querer esa comunión absoluta y vivir en ese anhelo profundo, procurándolo en la gracia en todo momento. Ese es el temor del Señor. Por supuesto, está hablando de creyentes conversos, evidentemente. Estamos hablando de creyentes que han conocido a Cristo, porque la comunión con Dios, que es lo que quiere decir aquí, es el principio de la sabiduría. David. Y Tom, por favor. Santiago 1:13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Hoy vamos a entender más profundamente este concepto. Pero Dios ni siquiera concibe el mal. Adelante, David. El diablo entendía a la perfección que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal era la única forma en la que Adán y Eva podrían pecar. También el diablo entendía muy bien que la esposa de Dios, aquel matrimonio recién creado, era representante de toda la humanidad por venir. Hacerlos caer sería el movimiento ganador de Lucero. Aquel jaque mate parecía ser inminentemente devastador. Mira lo que le voy a hacer a tu pareja, que es tu deleite, por la cual creaste todo esto. Mira, le voy a hacer aquí, mira, te los voy a destruir, te los voy a contaminar. Satanás sabía que una vez que el hombre pecara y accediera al conocimiento del bien y del mal, compartiría el mismo destino de destrucción que el maligno tenía. Esto sería el golpe final para su acérrimo enemigo, Dios. Pero el príncipe de las tinieblas nunca imaginó que aquel final fuera apenas el inicio de todo. Jugada maestra. Dios siempre tiene jugadas maestras. Dios había concebido desde antes de la creación y fundación de toda esta dimensión la salvación de la humanidad por medio de sí mismo. Esto fue impresionante. Fue como si en un jaque mate el contrincante te hiciera ver que el tablero se puede expandir de manera infinita. O sea, ya que tú hiciste jaque mate, el tablero se abre, ¿no? Y donde estaba encasillado el rey que no se podía mover, se puede mover para otro lado. No hay jaque mate. El partido está empezando. ¿Qué tal? La conciencia del ser humano vino como consecuencia de haber pecado, pero también apareció al mismo tiempo la esperanza de salvación a través de la redención divina futura. Esta fue la jugada maestra de Dios, completamente inesperada para el diablo. Todo inició justo donde él había planeado el fin. ¿Qué tal?
De esta manera, la comunión del hombre con Dios dejó de ser y la conciencia de pecado se convirtió en la nueva condición del ser humano. Esto es impresionante. Una jugada maestra de Dios. David, Tom, vamos a ver cómo cambió completamente la visión del hombre y la mujer antes y después de pecar. Génesis 2:25. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Antes, David. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Después, la conciencia. Siguiente. Este es el inicio de la conciencia. Esto también fue una sorpresa para el diablo, debido a que esta nueva condición permitiría que cada persona pudiera decidir voluntariamente si regresaba a la comunión perdida con Dios a través del arrepentimiento y la conversión al aceptar la redención divina que Cristo lograría en el futuro. El as de Dios bajo la manga. La conciencia está formada básicamente con tres cualidades especiales. Número 1, contiene el conocimiento integral de la esencia divina que adquirió en su primera comunión con Dios. Número 2, persigue y anhela como fin definitivo la comunión perdida con Dios. Y número 3, reconoce, alerta, advierte y registra con riguroso detalle cada uno de los elementos que estorban o afectan este fin. Perdón, el primero debe ser la mano y el segundo debe ser la antena. Yo me equivoqué al ponerlos, perdón, les pido una disculpa. El primero es la mano, contiene el conocimiento integral de la esencia divina que adquirió en su primera comunión con Dios, y el segundo es la antena, persigue y anhela como fin definitivo la comunión perdida con Dios. Nada más aclaro que hubo un error y que porque así salieron de manera equivocada los elementos, yo los acomodé, me equivoqué, pero me equivoqué por la siguiente lámina. Adelante, David. Bien, la conciencia, aquí está, contiene el conocimiento integral de la esencia divina que adquirió en su primera comunión con Dios. 2, persigue y anhela como fin definitivo la comunión perdida con Dios. Y 3, reconoce, alerta, advierte y registra con riguroso detalle cada uno de los elementos que estorban o afectan este fin. Por eso es que la conciencia siempre te está acusando. Por eso es que la conciencia siempre te dice una y otra vez. Y ese es el trabajo integral en cada uno de nosotros de la conciencia. Ahorita vamos a ver más a detalle este punto. David, ahora sí van a entender por qué se me chispoteó la otra. Vamos a leerlo, Tom. Romanos 2, del 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Bien, vamos a desmenuzar este versículo para que tú veas que aquí están los tres elementos. Y el primer elemento fue el que, por eso yo lo puse en el otro de manera equivocada. Adelante, David. Cumplen por instinto los dictados de la ley. Persigue, no, otra vez me equivoqué. Pero bueno, síguele. No puede ser. Bueno, ahí está. No, sí está bien, sí es correcto. Cumplen por instinto. O sea, el instinto es la antena que siempre anda buscando, es correcto. La obra de la ley escrita en sus corazones, ahí está. Dios puso su ley, su esencia en nosotros. Lo tenemos. Cada ser humano tiene la esencia divina
con la que fuimos creados originalmente. Y por último, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Reconoce, alerta, advierte y registra con riguroso detalle cada uno de los elementos que estorban o afectan este fin. Es correcto, cumple por instinto los dictados de la ley, o sea, persigue y anhela como fin definitivo la comunión perdida con Dios. Por instinto, lo trae. Aquí están los tres elementos en este versículo. Romanos 2, del 14 al 16. Siguiente, David. Aquí está la gráfica sin los elementos, sin los textos, ¿no? Pero esta es la gráfica que a nosotros nos atañe. Por eso es que en todo momento estamos entre azul y buenas noches, ¿no? Esto sí, esto no, caray, estaré bien, estaré mal. David. La conciencia es consecuencia de la configuración del ser humano ligado a Dios desde su creación, junto con otros elementos que lo integran. O sea, la conciencia como tal no estaba ligada al hombre. Cuando el hombre fue creado, estaba ligado a Dios. La conciencia es consecuencia de su separación con Dios. Es la consecuencia. Es como, lo vamos a ver ahorita, es como un muñón de esa amputación que hubo en nuestra separación espiritual con Dios. Por eso es que quedó esa conexión cortada, ¿no? Y esa conexión cortada tiene estos tres elementos. Está buscando la reconexión, tiene la memoria de esa conexión y toda la ley de la esencia de Dios escrita en el corazón, y advierte de todo lo que no está bien. Es como esa conexión cortada, truncada. La Escritura revela que todo ser humano está integrado por un alma, un cuerpo, un espíritu y una conciencia. La conciencia es el resultado natural de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. En aquella semejanza divina, en comunión perfecta con Dios, éramos incapaces de concebir la maldad o la rebelión contra la voluntad divina, puesto que esa voluntad divina era exactamente la nuestra. No se nos ocurría otra cosa más que lo que hubiera hecho Dios, porque teníamos la mente de Dios, teníamos esa comunión con Dios absolutamente intrínseca. Estaba en nosotros. No había otra manera de poderlo percibir, porque teníamos la mente de Dios en nosotros. Por eso la idea de desobediencia y rebelión tuvo que venir de forma exterior, y sucedió con Satanás haciendo un espectacular performance para engañar a Eva y eventualmente a Adán. Tom. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Tiene una característica impresionante. Aquí en este versículo también es clave, porque aquí vamos a ver que aquí está revelado los tres elementos que conforman al ser humano. Aquí está el alma, el espíritu, el cuerpo y la conciencia. La palabra de Dios penetra en estos cuatro componentes de nuestro ser. Además, es el único instrumento que penetra en estos cuatro componentes. Ningún otro instrumento, por muy bonito que sea la literatura, penetra como lo hace la palabra de Dios. Alma, espíritu, cuerpo y conciencia. Vamos a verlo, David. El alma está descrita ahí y ahí está representada. La representé con ciertas figuras. No se fijen mucho en eso, nada más es para que lo entendamos. El espíritu, ahí está representado el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, habla del cuerpo, y ahí está representado. Y la conciencia, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso hace la palabra de Dios en nosotros. Toca los cuatro elementos en todos los aspectos.
Por eso es que es tan profundo leer tu Biblia, la palabra de Dios que tú tienes en tu teléfono, en tu mano. Cuando abres la Biblia, le das entrada a todos estos aspectos. Penetra en lo más profundo de tu ser. Y es el único instrumento que lo hace. Siguiente, David. Así, tras el pecado, la conciencia del ser humano despertó y quedó expuesta tanto a su nueva naturaleza caída y pecadora como a la antigua conciencia de la comunión perdida con Dios. Por eso nos parece que tenemos una parte buena, David, que nos dice lo que es correcto, y una parte mala, David, que nos incita al mal una y otra vez. La conciencia es el testigo de nuestro origen divino y de nuestra primera comunión perfecta con Dios. La buena conciencia no tiene necesidad de justificarse, porque simplemente es y todo está en paz. Pero la mala conciencia debe justificarse en cada oportunidad, porque es mentira. Eso sucede con quienes buscan justificar una mala acción, pero también sucede con los naturalistas, por ejemplo, que necesitan repetirse que todo existe por casualidad. Cuando tienes que estar repitiendo las cosas, es porque te estás justificando. Lo que es de paz no tiene ni siquiera, a veces ni siquiera o sea, te puedes gozar, puedes contar cómo te fue, pero no tratas de justificar esa acción, porque es correcta, porque es verdadera. La verdad no necesita explicación, es verdad. Lo que requiere tanta explicación es la justificación. Checa lo que pasó. David, el ChatGPT ha respondido a mi pregunta directa sobre los argumentos reales y probables de que todo lo creado sea obra de un creador. Esto es respuesta del ChatGPT, te lo prometo. Yo lo copié y lo pegué. Los argumentos probabilísticos científicos que apoyan la idea de que el universo, la vida y la inteligencia humana son obra de un creador se basan en la complejidad, el orden y la precisión observada en la naturaleza. El ajuste fino del universo. El principio del ajuste fino se refiere a la extraordinaria precisión con la que las constantes físicas del universo están afinadas para permitir la existencia de la vida. Factores como la fuerza gravitacional, la constante de Planck y la masa del electrón están exactamente ajustados a pequeñas variaciones, tan ajustados que pequeñas variaciones harían imposible la vida como la conocemos. La probabilidad de que todas estas condiciones se den por casualidad es extremadamente baja, lo que sugiere la intervención de un diseño inteligente. El ChatGPT, tómala. O sea, la propia herramienta de los incrédulos. La complejidad de la vida a nivel biológico, sigue el ChatGPT, la complejidad de las estructuras celulares y moleculares como el ADN plantea un desafío para la teoría de la evolución aleatoria. El ADN contiene información genética organizada con una precisión tan compleja que la probabilidad de que surja por casualidad es infinitesimal. Infinitesimal es una expresión matemática para decir que las probabilidades son imposibles prácticamente. Además, sistemas biológicos como el flagelo bacteriano, que depende de múltiples componentes interdependientes, evidencian un diseño irreducible. O sea, tiene que haber un creador. Número 3, la conciencia humana. La capacidad humana para razonar, crear y comprender el cosmos también apunta a una inteligencia trascendental. La conciencia humana no puede explicarse únicamente por procesos físicos aleatorios, sino que sugiere una causa inteligente que la origina. ChatGPT.
En conjunto, estos argumentos apuntan a la existencia de un creador que ha diseñado el universo y la vida de manera deliberada y precisa. Conclusión del ChatGPT. Aquí la gran pregunta es, ¿qué hacemos con estos? ¿Qué es el ChatGPT? El ChatGPT, sí, exacto, bueno, el de acá no. Dos de ellos ya creen, sí, dos ya están seguros que Dios existe, pero ya están en la eternidad sin poder hacer nada, claro. Aquel no, este es una ficha que yo tengo personalmente añadida a mi lista. Con mucho cargo, créeme, con mucho cargo. Definitivamente, ¿qué es ChatGPT? Es un chat de inteligencia artificial que tiene algoritmos que se nutren de todos los comentarios de artículos de las redes sociales. Tiene la capacidad de leer en automático todos los archivos. Tú necesitas tiempo para leer. El ChatGPT lo absorbe en un instante, toda la información, porque la entiende. Y de acuerdo al ChatGPT, todos estos algoritmos, todos estos elementos que han aportado algún tipo de conocimiento científico, de cualquier situación, la inteligencia artificial tiene la capacidad de poderla razonar, digerir y concluir. Por eso digo, ¿qué vamos a hacer con esto? Y es más, David, ¿qué vamos a hacer con esto? Con los millones y trillones de años que nos han dicho que tiene la evolución. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Cambiar de libro. Bueno, pues el problema es que ya está en las generaciones y generaciones y generaciones. ¿Ya me entendieron? Ahora sé que hay un elemento de los incrédulos creado por ellos que nos dice, más inteligente que el ser humano, todos los científicos más reconocidos apuntan, han reconocido que el ChatGPT es mucho más inteligente que cualquier ser humano y que tiene mucho más información y capacidad para poder comprender las cosas, y de pronto nos dice el ChatGPT, todo es obra de un creador, no se confundan. Pero los que creen eso sí vienen de ahí. No, tú puedes crear el algoritmo, pero ya después no puedes... Los que creen eso sí vienen de ahí. Ah, de aquí, sí. Los que creen eso sí vienen de ahí, dice Tom. Adelante. Bien, debemos comprender que el precio de pasar por alto los avisos de nuestra conciencia y del Espíritu Santo es muy alto. Debemos dejar lo que sabemos que está afectando nuestra relación con Dios. Debemos dejar los vicios y los hábitos que nos afectan y detienen el trabajo de su gracia. Tú sabes de qué está hablando Dios en tu vida. No creas que yo me he puesto ahí a espiar. No tengo ni idea. Yo estoy muy ocupado con mis propias cargas. Así es que de ninguna manera, más bien es el Espíritu Santo el que quiere hablarnos. Justificarnos para seguir haciendo lo que no agrada a Dios solo traerá una terrible pérdida a nuestra herencia, tanto en la tierra como en la eternidad. Nuestra voluntad está conectada a dos terminales, al trabajo de nuestra naturaleza corrupta y al trabajo de la gracia de Dios. Nuestra voluntad está conectada a las dos terminales. Solo de nosotros dependerá el siguiente paso. ¿Cuál de las dos terminales? Ahí están otra vez las dos figuritas. Si quieres, muy infantiles, pero muy claras, muy ilustrativas. ¿Cuál vas a elegir? Antes de pecar, acuérdate de que tú vas a tener que pagar consecuencias de lo que vas a hacer. Y si crees que Dios no le va a llegar la factura, estás muy equivocado. La factura es inmediata y la conciencia te da acuse de recibo de inmediato. Ya se lo entregué al Creador, David. Exacto. Bien, la conciencia en la fe, segundo tema. Adelante, David. Comprenderemos ahora que nuestra conciencia ha cambiado de misión desde el momento mismo de nuestra conversión, ya que hemos sido conectados de nuevo a nuestro estado espiritual original, aunque ya no físicamente como Adán y Eva, sino solo a nivel espiritual. Cristo, la esencia de la verdad absoluta, ha llegado a nuestra alma. Y esta nueva condición ha sido, desde nuestra conversión,
el nuevo gobierno de Dios en nosotros, en medio de la rebelión incesante de nuestra naturaleza corrupta. La palabra de Dios ha debido convertirse en el centro de nuestra vida. Digo, ha debido, créeme, yo lo había puesto, se ha convertido, y luego dije, no porque yo no sé, perdón que lo diga, pero yo no sé. Si la palabra de Dios no es el eje y el centro de tu vida, pues debería hacerlo. Por eso no me atreví a ponerlo como que ya es un hecho, porque luego nos ponemos las medallas y nos ponemos la estrellita, yo ya salí calificado. No, eso depende de que tú lo hagas. Así es que ha debido de convertirse en el centro de nuestra vida, la palabra de Dios. Y si es así, como dirían los matemáticos, sí y solo sí, tendremos una permanente persecución contra nuestra vida de fe, de parte de nuestra carne, de parte del mundo y de parte del diablo. Si tú decides que la palabra de Dios sea el eje en tu vida, no te la vas a acabar. Te van a caer las pambas por todas partes. Pues sí, pero por todas partes. Por todas partes. El mundo es enemigo del Evangelio. El mundo es enemigo del Creador. Es amigo de la religión, ¿eh? El mundo es amigo de la religión, no tiene problema. Ya seas islamita, ya seas de cualquier religión, bueno, los judíos es una excepción, pero también los judíos en cierta forma son honrosos, o sea, los tratan con cierta honra en algunos, pero ya no importa la religión, si eres religioso puedes pasar. Pero no seas cristiano. No seas cristiano real, no religioso, no hablo de un religioso, no estoy hablando de un cristiano institucional religioso, no estoy hablando de eso. Sabemos de qué hablamos los mexicanos, porque, ¿no? Estamos hablando de un cristiano real, de una persona que realmente tiene a Cristo y que manifiesta a Cristo. No un dogma institucional, sino a Cristo. Ese va a ser perseguido. Los medios de comunicación le van a tirar, por todas partes le van a tirar. En Estados Unidos se hizo un estudio, los más perseguidos, los creyentes más perseguidos dentro de las iglesias son los más espirituales, los que verdaderamente quieren crecer en Cristo. Generalmente acaban despedidos de las iglesias, porque las iglesias no quieren crecer y estos están moviendo las aguas. Es lamentable. David. Tom. Segunda de Timoteo 3, del 12 al 13. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí te lo advierte. Todos los que quieran vivir con todo el corazón para Dios, piadosamente quiere decir con todo el corazón, van a ser perseguidos. David. Adán y Eva no tenían en el Edén el reto de la vida de fe. No lo tenían. Ni de la conciencia de la fe, tampoco, no lo tenían. Porque su comunión con Dios era pura y perfecta. Todo era verdadero, bueno y pleno. Pero nuestra condición actual es muy diferente, pues todos los elementos con los que debemos relacionarnos cada día están contaminados por el estado de pecado en el que vivimos, desde nuestra propia naturaleza hasta las naturalezas y vituperios de otros. Pero en medio de esta guerra, Dios nos ha equipado del armamento necesario para hacer frente a todo ataque de nuestra carne y a toda acometida de la contaminación del mundo. En el Nuevo Testamento Dios nos ha dejado una serie de lineamientos para futuras batallas. David, Tom. Efesios 3, del 14 al 19. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra.
le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Qué tal el versículo? Tómala. Vamos a explicarlo. David. Es maravilloso ver que aparece Pablo clamando a Dios por aquella generación de creyentes que vivían en Éfeso y que conoció muy bien. Pero esta oración se vuelve mucho más trascendente cuando entendemos que es el mismo Señor Jesús quien inspiró esta oración y quien ahora aparece orando y luchando por esto mismo en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Nuestra conciencia ahora está ligada de forma intrínseca a nuestra comunión restaurada con Dios por medio de la redención de Cristo. Es a través de este trabajo que estamos siendo transformados de gloria en gloria por su gracia. Todo dependerá de la manera en la que cada uno de nosotros esté dispuesto a escuchar de la gracia, a actuar en la gracia y a permanecer fieles en ella. Depende de cada uno de nosotros. La gracia está ahí, la fuente de la gracia está ahí. ¿Cuánto vamos a tomar cada quien? Eso es asunto de cada quien. Depende de ti. David. Tom. Segunda de Timoteo 1, del 13 al 14. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Cada uno de nosotros ha recibido un paquete. Si tú eres fiel al paquete, Dios hará una maravilla de obra contigo, de gracia, de su gracia contigo. Que lo glorifique a Él. Él hará ese trabajo. Cada uno de nosotros hemos recibido un paquete. El punto es ser fiel a ese paquete. El buen depósito. Dios ahora nos exhorta a permanecer fieles en la sana doctrina que hemos aprendido, afianzados en la verdad de su palabra, en la paz de la buena conciencia que tenemos de caminar en la verdad. Cada creyente a lo largo de la historia ha recibido una serie de elementos que le formaron y le han enseñado la manera en la que Dios quiere que proceda con fidelidad, guardando el buen depósito que hemos recibido como hijos cuidados por Dios e instruidos con verdades que nos han fortalecido nuestro crecimiento espiritual. Estas verdades son congruentes entre la palabra de Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros y nuestra propia conciencia. Dios nos insta a permanecer fieles a la forma en la que hemos aprendido. Dios nos ha instruido en el pasaje que acabamos de leer a ser fieles a la forma en la que hemos sido instruidos. No dice otra cosa. David. Tom. Colosenses 2, del 6 al 7. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Tal como fueron instruidos. Este es el punto. Edificados, dice, arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe. Siguiente.
Dentro de esta nueva vida en la fe, nuestra conciencia tiene una importancia crucial como testigo de nuestra relación original con Dios establecida dentro de nosotros, como precioso instrumento divino para hacer un trabajo conjunto con su palabra y el Espíritu. La conciencia hace un trabajo dentro de nosotros en conjunto con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Impresionante. Una de las cosas que afirma la palabra de Dios es que podemos confiar en todo su trabajo en la gracia y que el objetivo fundamental de las enseñanzas que hemos recibido, más allá de las proyecciones de sucesos profetizados en la Biblia, es nuestra vida de fe cimentada en el amor. Y es que aquí teníamos que llegar. La gracia de Dios es amor puro y nuestra misión es manifestar esa gracia con todo el poder de Dios. Esto representa estar dispuestos a dejarnos guiar por la gracia de Dios sin resistencia. Sin resistencia. Entendiendo que Dios nos ama y que nos va a mover por amor. David, Tom, aquí lo dice. Checa esto es una bomba atómica. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿Lo ves? Sin amor no sirve tu vida de fe, no sirve nada, nada sirve. Es destrucción para ti y para los demás. Vas a poner toda una serie de reglas, todo va a ser en tus fuerzas, todo va a ser porque si no te aplico la guillotina, ¿no? No es con amor. Tiene que ser con amor para que todo tenga un efecto correcto. Vamos a verlo. David. Tom, ¿qué es este amor? Primera de Corintios 13, del 4 al 8a. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¡Qué impacto! Uy. El amor nunca deja de ser. Siguiente. No existe la vida de fe sin amor. Cualquier obra espiritual humana carente de amor es una obra muerta, desolada y marchita. El amor es el agua, la luz y la sábila de la vida de fe y requiere de un cuidado dedicado, permanente y responsable. No existe otra manera de crecer en la humildad de la gracia. Es muy habitual padecer la tentación de sentirnos superiores a otros y permitir juicios que nos dividen y que generan envanecimientos terribles. Este es el trabajo del diablo y cada uno de nosotros está en la mira de sus ataques. Debemos permanecer amorosos, sensibles al trabajo de la gracia de Dios para vivir humildes y resistir así a los ataques del diablo. Recuerda que estás bajo ataque permanente. David, tienes ahí una imagen, lo que viene a continuación tiene sonido. Lo tengo que advertir porque tiene sonido. Siempre. Siempre. ¿Qué es?
Recuerda, coma, siempre está. Sí. Lo que van a ver a continuación es un video que le pedí a la inteligencia artificial que hiciera, y la inteligencia artificial me dijo, ¿quieres que te cueste una lana o no? Entonces le dije que no. Entonces le dejó las marcas de los autores de las imágenes. No se distraigan con las marcas, no se preocupen. Yo sé que eso a algunos les es chocante, pero o era eso o era que pagues una lana. Entonces le dije, no quiero que me cueste una lana. Pero está padrísimo el video, quedó muy bonito. Entonces, adelante, el audio, ese sí lo produje yo, porque el audio que me puso estuvo tremendo. Entonces, ahora sí, el audio sí lo tuve que quitar y lo hice yo. Adelante, David. Este es un ejemplo nada más, para que se te quede hoy, cómo está Satanás observando tu vida. David. Dale un clic. El francotirador está al acecho, silencioso, controlando la respiración y cada latido. El mundo se reduce a un único objetivo. La presa sabe que la amenaza acecha, invisible pero presente, como un depredador en la oscuridad. El viento, la lluvia, la nieve, el frío, el calor, todo se convierte en una danza silenciosa entre el francotirador y su presa. Bueno, tú sabrás si juegas con el pecado, pero así está el Satanás contigo, ¿eh? Así anda. David. No, ya, la siguiente, ya. Tom. Y aquí lo dice, para que veas que no lo inventé. Adelante, Tom. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Así es. Podemos siempre estar decidiendo obedecer a nuestra conciencia, que siempre nos va a decir, vete por el camino de Dios. David. Bien, vamos a hablar de la justificación final. ¡Qué bárbaro! Adelante, David. Tom. Apocalipsis 21, del 3 al 6a. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Hecho está. Hecho está. Vamos a verlo, David. Para nuestra mente solo puede pensar en los elementos temporales, materiales y espaciales, es imposible comprender esta declaración, hecho está, cuando aún estamos en esta dimensión. La justificación final ya tuvo lugar desde la cruz del Calvario hasta el encuentro esperado con Cristo y nuestra integración con Él por toda la eternidad. Consumado es. ¿Te acuerdas de esas palabras de Cristo? Consumado es. Aunque nuestra justificación se llevó a cabo el día de nuestra conversión, aún está pendiente el momento de su cumplimiento factual, de la justificación final, que sucederá justo en nuestro encuentro personal con Cristo. El día de nuestra conversión tuvo lugar un hecho eterno que solo podemos comprender por fe. David.
Vamos a tratar de explicarlo. En esta eternidad, David, dale un clic. Ahí estamos tú y yo. Ya estamos con Él. Y todavía no ha sido creado el universo. ¿What? Así es. No se puede pensar, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hizo Dios fue, Él quería una esposa y creó el universo. Y primero creó el espacio para hacerlo, y después creó la materia, y creó el tiempo, y todo comenzó a andar. Todavía no había sido creado el hombre. En ese momento fue creado un ser entre muchas huestes celestiales llamado Lucero, y este ser llamado Lucero tenía una comunión pegada con Dios hasta que el día que se halló maldad en él y se acabó esta comunión con él. A partir de ese momento las cosas cambiaron. Dios comenzó, en ese momento Dios tuvo que contemplar la destrucción de todo lo creado para que esta rebelión fuese castigada. Así que todo lo creado ya tenía un tiempo final, un principio, y tendría que tener un final. Así es. Y en esta perspectiva, David, Dios creó esta dimensión temporal, reestructuró la tierra, la reacondicionó para la llegada del hombre, David. Y entonces nos creó ligados a Él, creó al hombre ligado a Él. Pero llegó Molcas y se acabó esta ligadura que teníamos con Dios. Entonces apareció el Hijo de Dios y nos volvió a religar con Él. De ahí viene la palabra religión, religare, religión. Nos volvió a religar con Él. Y nos volvió a unir a Él a través de la redención de Cristo que tú y yo tuvimos que haber aceptado de manera individual. Bien, una vez que esto tuvo lugar, quedó establecido, David, quedó establecido que todo ser humano tendría un origen y todo ser humano tendría un final y partiría a la eternidad. Si la persona aceptaba a Cristo, entonces estaría con Él. En la eternidad hay un solo día para la llegada. Ese día es el día en el que llegaremos todos al mismo tiempo a este lugar. ¿Y por qué al mismo tiempo? Porque allá no hay tiempo. Imposible entenderlo para nuestra mente, que todo es temporal y que todo lo entiende temporal. Allá todos vamos a llegar al mismo tiempo. Bien, dale un clic para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, otro. Again. Más. Ese. Sucede que todo esto nos regresa a la imagen del principio. O sea, para Dios todo esto ya pasó. Él se encuentra en la eternidad. Para Él ya pasó. Así empezamos, ¿te acuerdas? Y así para Él está y sigue. Él está disfrutándote allá. Pero tuvimos que haber pasado por este puente temporal para tomar esta decisión. Y vamos a entenderlo de otra perspectiva. Esta es la historia de la humanidad desde el principio hasta el final. Ahí está el iPhone para que ubiques. ¿Ya lo viste? Ok, y ahí está la llegada de Cristo, que lo puse pegadito al iPhone, que no sabemos si eso va a pasar. Esperemos que sí, ¿no? Que ya falte muy poco, ya venga. Pero eso no lo podemos saber. Pero bueno, me atreví a ponerlo ahí pegado al iPhone. Bien. El hombre ve la vida temporal lineal, así como la vemos aquí. ¿Sí lo ves? El punto es que todos vamos a llegar al mismo tiempo a la eternidad. Es como un embudo en el que todos llegamos al mismo tiempo. Los que parten de acá van a llegar igual que aquellos. Porque para Dios, David, para Dios este esquema no está así. Este esquema está terminado, acabado, hecho está, consumado es. David, o sea, usted está aquí. Si tú querías preguntarte, ¿y dónde estoy yo ahí? Ah, tú estás ahí. ¿No me crees, David?
Ahí estás. ¿Ya? Ahí estás tú. Así es que, gracias David. Pero al mismo tiempo, estás acá también. También estás aquí ahora ante la perspectiva divina. O sea que estás en los dos lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Definitivamente. David. La justificación final tendrá lugar justo a nuestra llegada a la eternidad, cuando seamos recibidos por los brazos de Cristo para integrarnos a Él por toda la eternidad. Nuestra conciencia es una especie de muñón de la pérdida de nuestra conexión con Dios, una total consecuencia de nuestra separación de la verdad, de la vida, del bien, del amor y de la paz. Nuestra llegada a la eternidad será el momento de nuestra reconexión, de nuestro matrimonio personal, de nuestra integración total con Dios, fundiéndonos en uno solo con Él. Dios será uno con cada uno de nosotros, no como dos individuos que conserva cada uno su yo, sino seremos un nuevo yo, uno con Él. David. Bien. Conclusión. Número 1. Recuerda que justificarnos para seguir haciendo lo que no agrada a Dios solo traerá una terrible pérdida de nuestra herencia, tanto en la tierra como en la eternidad. Número 2. No olvidemos que dentro de esta nueva vida en la fe, nuestra conciencia tiene una importancia crucial, pues como testigo de nuestra relación original con Dios, se ha establecido dentro de nosotros como precioso instrumento divino para hacer un trabajo conjunto con su palabra y el Espíritu Santo. Y número 3, vive con la convicción de que nuestra llegada a la eternidad será el momento de nuestra conexión, de nuestro matrimonio personal, de nuestra integración con Dios, fundiéndonos en uno con Él. Nada más quiero terminar antes de que Tom lea. Gracias, qué amable. Antes de que Tom lea, ese no era la sorpresa, ¿eh? Ese fue un dedazo de David allá. Antes de que Tom lea el último versículo, quiero compartirles lo que dice Jesús aquí. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es. La gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, un nuevo yo. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Esto que he leído es Juan 17, del 20 al 23. Bien. Solamente para que ubiques en qué pasaje de la Escritura dice esto. El Señor Jesús lo dijo. Nos vamos a convertir en un nuevo yo con Él. Vamos a leer, David. Mateo 5, 48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Así es. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Le pasan el micrófono? Gracias. Ya ni les aviso, ¿para qué? Oye, entonces en el tema de Adán y Eva, si Eva no hubiera desde luego tomado el fruto prohibido, no existiríamos en esta circunstancia ni la conciencia ni la fe. Es decir, no habría una comparación de la magnificencia que tiene y lo magnífico que es Dios, porque todo era perfecto. Ellos no conocían
la diferencia de vivir en ese plano, en ese estado, ¿no? Perfecto. Entonces Dios permite esto tal vez para poder entender y comprender y valorar lo que significa su creación. De otra forma no hubiera podido ser valorado. Bueno, De esta manera. Quiere decir que gracias a Eva, la mujer más poderosa de la tierra, hay que echarle hurras a Eva. Sí, claro. No. A ver, vamos a ver. Todo este guamazo que hay, todo esto de la escritura, excepto estas 2 hojitas y estas otras 2 hojitas, no hubieran sido escritas, no existirían. La Biblia tendría 4 páginas, bueno, 4 hojas, 8 páginas, no 1400, exacto. O sea, ¿cuál es el punto? Que todo el caos que se vino después, finalmente Dios lo usó para su gloria. Ahora, no podemos hablar del hubiera, porque entonces nos metemos en las matemáticas absurdas que no nos llevan a ningún lado. No nos llevan a ningún lado porque el hubiera no existe. Dios ya sabía que iba a pasar, por lo tanto no puede haber un hubiera. Pero claro que en el hubiera, bueno, pues hubiéramos tenido redención en Adán. Me explico, si no hubiera habido, tendríamos todos redención en Adán. Quizás el que se desvió, pues en Adán hubiera tenido, porque cada persona hubiera tenido que tomar esa decisión. Aquí el factor es que Adán fue el que pecó. O sea, la familia original, el matrimonio original pecó. ¿Qué hubiera pasado si los que siguen abajo pecan? Porque alguno hubiera comido el fruto. Entonces hubieran tenido redención en Adán. Sí, pero fue el primero que cayó. O sea, empezando, todo empezó mal. Bien, ¿qué pasó? El aire. Hace muchísimo frío, David. Sí, por favor. ¿En cuánto está? Ya. ¿En qué? Está en 25. Ponlo en 27. 27. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Como está húmedo. ¿Ya 27? Ya está. Exacto. Lo que pasa es que ese tiene una piel. Bueno. Esta respondía a la pregunta, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta?